Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial y esto es el Top 10 donde estudiamos la historia hispánica que nos une de un lado y del otro del charco. El día de hoy tenemos un Top 10 que le gusta mucho al público en general. Se trata de Top 10 ataques piratas a Venezuela, ¿no? La actividad pirática o las historias de piratas, pues es un tema que llama mucho la atención, ¿no? Del público en general. Y así que teníamos que hacer este top 10 sí o sí, tema que pide mucho nuestro canal de YouTube y bueno, había que hacer un top 10 al respecto. La actividad pirática en Venezuela hay que decir que data desde el siglo XVI y ha sido un tema tratado con poca relevancia, pues existe muy poca bibliografía al respecto. Y esta actividad delictiva fue llevada a cabo por los enemigos del Imperio Español que buscaban hacerse con las riquezas de sus territorios, ¿no? Y fueron cruciales para el desarrollo de las nacientes y pobres colonias inglesas, francesas y holandesas, pues la plata, el oro y las mercancías que robaron eran sostén de estas pequeñas economías escasas de numerario, de moneda, ¿no? Y bueno, el primer ataque pirata que se registra en Venezuela ocurre el 25 de julio de 1528 por el francés Diego de Ingenio, que vamos a hablar más adelante en este top 10 de este caso. También en 1567 el francés Nicolas Valier, luego de incendiar a Margarita como en Burburata, saltó a Coro. Ese año, Jacques de Sores asaltó Margarita y sometió al rescate a los habitantes de Burburata. En 1595, el inglés Amías Preston, después de recorrer las costas de Cumaná, Margarita y Coche, tomó Caracas. El 10 de junio incendió la ciudad de Coro. Y en el siglo XVII inicia sus incursiones Walter Raleigh. Una de ellas fue contra la ciudad de Santo Tomás de Guayana el 12 de enero de 1618, ocupándola 17 días e incendiándola. Para 1626 el holandés Balduino Enríquez atacó al puerto de La Guaira, siendo derrotado. En 1631 los holandeses ocupan la Tortuga y son apresados por el capitán Arias Montano. En 1642 filibusteros holandeses entraron al lago de Coquibacoa y saquearon los pueblos de Somocoro, Mocoso y Gibraltar. Y en 1643 el inglés William Jackson saqueó a Maracaibo, ¿no? En 1660, Christopher Miguel Santa Cruz, que vamos a hablar de esto más adelante en el top 10. Y en 1666, el Olonés y Miguel Vasco saquean Maracaibo, ¿no? También vamos a hablar del Olonés en este eh, top 10, ¿no? Henry Monaghan hace lo mismo en 1669 contra la ciudad de Maracaibo. Luego en 1680 el pirata Gramón ataca La Guaira. En 1692 y en 1704 la población de Pozuelos en el actual estado Anzoátegui es saqueada por ingleses. Y la costa de Barlovento y La Guaira sufriría entre 1700 y 1702 incursiones bucaneras, ¿no? Y hay que decirlo, a partir de estos ataques piratas, los monarcas españoles fueron desarrollando un sistema de defensa naval inmune a las agresiones piratas. Sobre todo, recordemos las llevadas a cabo en el lago de Maracaibo y el puerto de La Guaira y Puerto Cabello, y convirtiéndose así Venezuela el país hispanoamericano con más fortificaciones del Caribe, ¿no? Con alrededor de una treintena que aún todavía existen, pues digamos, en ruinas o en pie. Y bueno, esto llevó a desaparecer la piratería del mapa territorial venezolano. Así que bueno, vamos a empezar este top 10 no se diga más. Y el número uno, pues teníamos que empezar con el primer ataque pirata que hubo en territorio venezolano. Y recordemos que los cubahuenses, al mando del alcalde mayor de Nueva Cádiz, con la ayuda de los indígenas de Macanao, atacan al pirata invasor y lo derrotan. Sin embargo, pues el pirata pudo escapar a Puerto Rico y es considerada la primera batalla naval de América, también este ataque, ¿no? Y se trata nada más y nada menos que del ataque que sufrió la isla de Cubagua el 25 de julio de 1528, cuando el francés Diego Ingenio trata de apoderarse de la isla de Cubagua y de sus pesquerías de perlas, ¿no? Al bordo del mayor navío que hasta entonces había sido visto en las aguas venezolanas, un galeón francés de 240 toneladas, ¿no? Y bueno, los cubahuenses al mando del alcalde mayor de Nueva Cádiz, don Pedro Herrera, con ayuda de los indígenas guayqueríes de la isla de Margarita, la isla vecina,
atacan al pirata invasor y lo derrotan. Sin embargo, pudo escapar a Puerto Rico, como hemos dicho antes, siendo esta, como dije, pues la primera batalla naval de América, considerada así por nuestros historiadores, especialmente Rosauro Rosa Acosta. Sobre el particular escribe la historiadora Cecilia Ayala Lafay Wilber. Esta acción fue ejecutada valientemente por los Guayquerí, quienes por sorpresa arremetieron contra los franceses en las playas de Cubagua con una nube de flechas envenenadas y sembraron el terror entre los invasores, obligando al pirata a abandonar el asedio. En esta operación bélica, el pirata Diego Ingenios perdió 35 hombres entre muertos y prisioneros, ¿no? Por las crónicas sabemos que estos famosos arqueros Quakery eran de la península de Macanao, ¿no? Y bueno, existe varios grabados sobre este hecho, como así lo refiere esta que se llama la ofensiva de los Guayqueríes a naves francesas en las playas de Cubagua, ¿no? Y es importante resaltar la importancia de esta defensa de la isla de Cubagua en contra de los piratas franceses, porque nos habla de esa unión entre los nativos americanos, como fueron los guayqueríes, que eran indígenas de Real Corona, ¿no? Fieles a la corona española, y la población española, ¿no? Cómo se unieron en defensa de, de lo que es suyo, de su territorio, en contra de estos piratas franceses que vinieron al ataque y a quitar, digamos, la tranquilidad, ¿no? En esas playas de la isla de Cubagua y de la población de Nueva Cádiz. Así que bueno, vamos con el número 2. Y hay que hablar de uno de los cronistas de Indias como Fray Antonio Caulín, ¿no? Que fue un sacerdote franciscano que ejerció como misionero especialmente en la provincia de la Nueva Andalucía, o la provincia de Cumaná, al oriente de Venezuela, ¿no? Y llegando este fraile en junio de 1739 a las misiones de Espíritu, ¿no? Y bueno, cuando regresó a la península en 1758, publicará la obra Historia Coreográfica Natural y Evangélica de la Nueva Andalucía, provincias de Cumaná, Nueva Barcelona, Guayana y caudalosas vertientes del famoso río de Orinoco, ¿no? Así se llama la obra, que narra pues las vivencias de este fraile entre 1741 y 1758, y en ella podemos observar un caso de la ciudad de la Nueva Barcelona, ¿no? O la actual Barcelona está en Anzoátegui, en el que señala como la gente al observar que llegaban barcos piratas se encomendaban a la fe para ser protegidos, y cita lo siguiente el padre Caulín. Abrimos comillas, viéndose los españoles en tan manifiesto peligro, se encomendaron muy de veras a María Santísima del Socorro, e implorando devotamente su poderosa intercesión, pusieron la proa hacia el río de Barcelona con ánimo de orar en sus playas para librar de los piratas a los menos las vidas, que sin duda las hubieran rendido a manos de aquellas inexorables guadañas de la muerte. Mas la que es consuelo de afligidos, los libros de tan conocido riesgo, dirigiendo el navío con tan admirable providencia, que en breve rato se vio muy adentro del río Neverí, donde le amarraron a un guamo, árbol que aún permanece en su ribera frondoso, habiéndolo introducido milagrosamente por una boca tan estrecha y escasa de agua que es necesario esperar la marea llena para que pueda entrar o salir media lancha. Fin de la cita. También cita otro avistamiento de un barco en las costas de la actual Barcelona venezolana, donde señala lo siguiente, abrimos comillas, que sucedió en otra ocasión en la misma ciudad de Barcelona, estando invadida de los ingleses, que entonces eran amigos declarados de la corona. Cerramos comillas, ¿no? Y agrega que cuando los barceloneses salían a hacer frente a los invasores, lo siguiente, abrimos comillas, observaron que siendo mucho más crecido el número de enemigos que acometía las playas, no solo no se atrevieron a saltar en tierra, sino que retirándose temerosos, se volvieron a sus navíos con acelerada fuga. Cerramos comillas, aduciendo también que, abrimos comillas, al llegar a las playas para saltar en tierra se les presentó un crecidísimo ejército de gente bien ordenada, a quien comandaba una señora de singular belleza y hermosura. Fin de la cita, ¿no? Bueno, quizás aquí el padre Caulín nos hablaba de la presencia de la Virgen, ¿no? Entre los defensores, ¿no? ¿Quién sabe? Vamos con el número 3. Y bueno, se le atribuye al capitán
García Fernández de Serpa la fundación de Pozuelos, en el actual estado Anzoátegui también, ¿no? En el año de 1570. Y me gusta hablar de esta población porque es un claro ejemplo del mal que hizo los ataques piratas a las poblaciones venezolanas, ¿no? Pero hablemos un poco de Pozuelos, ¿no? La denominación de Pozuelos proviene de pozos cercanos, que por mucho tiempo fue conocido como el puerto de Pozuelos, ¿no? La atención espiritual se inicia en el año de 1681 por Fray Lorenzo Fallo Jiménez, y en el año 1692 se marchitaron las esperanzas de aumento y población y desarrollo al ser saqueado por piratas ingleses, quienes se llevaron las alhajas del templo y los ornamentos sagrados, pasando por cuchillos a los naturales de ambos sexos, incluidos niños, incendiando por completo el pueblo y llevándose a varios indios para venderlos como esclavos, ¿no? Además, mantuvieron cautivo a Fray Lorenzo Fanlo Jiménez por más de 2 meses, siendo víctimas de ultrajes y azotes hasta que medio muerto y desnudo lo dejaron en la playa de lo que es la actual bahía de Pozuelos, ¿no? En Puerto La Cruz y Lechería. Y bueno, ese mismo año, cuando reedifican el pueblo, lo reconstruyen, ocurre una nueva calamidad, que es una epidemia de sarampión en toda la provincia. Y bueno, la iglesia de Pozuelo fue reconstruida por los misioneros españoles con ayuda de los indígenas. Pero en 1704 surgió a las costas de Pozuelos otro corsario inglés en el puerto. Esta vez los indígenas, pues escarmentados, perdón, del primer ataque pirata, hicieron frente y dieron de baja a más de 30 ingleses, hiriendo gravemente a otros, con la corta pérdida de indígenas que defendieron valerosamente el puerto con sus vidas, ¿no? Y al imperio español, y no pudieron impedir el saqueo y el incendio nuevamente del pueblo. Los misioneros, pues, tuvieron que otra vez reemprender la reconstrucción del mismo, esta vez con cuantiosas donaciones hechas por Su Majestad el Rey Carlos III de España, y liberando también del tributo al pueblo. Bueno, el 25 de mayo de 1783 llega el visitador Luis de Chávez y Mendoza, quien adjudicó una porción de tierra a cada familia indígena de la comunidad para así iniciar nuevamente, con la bonanza económica en Pozuelo. Y hay que decirlo, a raíz de estos ataques corsarios ingleses, la corona española mandó a construir el fortín de la Magdalena en el Cerro El Morro, ¿no? En el año de 1794, para así frenar las incursiones de piratas y corsarios en la zona, lo cual hay que decirlo, logró, ¿no? Eh, Sobre todo para proteger la entrada a la desembocadura del río Neverí, que daba acceso a la ciudad de Barcelona, y por el otro lado de la bahía, pues el acceso a la población de Pozuelo, ¿no? Y bueno, hay que decirlo, hubo tranquilidad en esta zona hasta unos años después que iniciara la guerra de independencia, que volvería a traer muerte y destrucción a Pozuelo, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra historia. Vamos con el número 4. Y bueno, el rey Felipe III de España ordena en el año de 1600 organizar la defensa contra piratas y corsarios en la zona de la Guayana, ¿no? La Guayana venezolana. Y la compañía neerlandesa de las Indias Occidentales estableció ilegalmente varias fortalezas al este del río Esequibo, ¿no? La primera en 1616 en Kick Overall, mientras raptaban indígenas en el Orinoco para venderlos como esclavos, y el enfrentamiento entre la monarquía hispánica y las Provincias Unidas de Holanda por el control y dominio de las costas de Sudamérica quedó patente cuando el día 11 de diciembre de 1629 la compañía neerlandesa de las Indias Occidentales ordena un ataque capitaneado por el corsario Adriaan Jansson Pater al frente de 9 navíos de la compañía contra la ciudad de Santo Tomás de Guayana. Y según el autor holandés Cornelis Goslinga, cita lo siguiente: abrimos comillas, subieron con gran dificultad el Orinoco durante 3 semanas por la fuerte corriente en contra y la carencia de vientos a favor. Desembocaron sorpresivamente en las cercanías de Santo Tomás de Guayana, que saquearon y posteriormente destruyeron y abandonaron. Fin de la cita. Bueno, en aquel momento Santo Tomás de Guayana contaba con 140 casas, una iglesia y una misión franciscana, ¿no? Y el gobernador don Luis de Monsalve solicitó ayuda a la Real Audiencia en la Nueva Granada para poder recuperarse del ataque holandés, ya que cita textualmente que echaron mucha gente a tierra, ¿no?
regresando luego a la población cuando los piratas se retiran. El historiador Miguel Ángel Parera señala lo siguiente, abrimos comillas. Una vez retirados los piratas de Pater, otros invasores holandeses desembarcaron con materiales de construcción con la intención de levantar una fortificación permanente en el río Orinoco. Fin de la cita. Al parecer, el plan era establecer una colonia holandesa en la Guayana Española, pero la monarquía hispánica lanza varios ataques a los invasores, lo que les obligaría a retirarse rápidamente al este del río Esequibo. Los holandeses querían expandirse por la costa sudamericana. El mismo Adrián Janson Pater dirige un combate naval en las costas brasileñas de Pernambuco durante 1631. Pater se enfrenta a la escuadra hispano-lusa, capitaneada por el capitán general Antonio de Oquendo. Y bueno, se saldó con la victoria de este capitán general, ¿no? A pesar de su inferioridad en navíos y hombres. Así que bueno, interesante estos ataques piratecados por parte de los neerlandeses a lo que fue la Guayana española en territorio de la actual Venezuela. Vamos con el número 5. Y hay que hablar de la ciudad o el pueblo de Borburata en el actual estado Carabobo, que tuvo un papel importante durante los tiempos de la época hispánica, sobre todo a comienzos del siglo XVI, porque fue fundada en el año de 1551, siendo uno de los primeros puertos de la provincia y que estaba conectado con el interior por un camino de mulas, ¿no? Y bueno, en Borburata se daba la entrada y salida de personas, mercaderías y ganados vacuno y caballar de la provincia de Venezuela, mientras Coro pues era la sede gubernamental en aquel momento. Toda esta actividad económica hizo que Borburata se convirtiera en un foco atractivo para los piratas al servicio de las potencias enemigas de la monarquía hispánica. Por lo tanto, entre el siglo XVI y XVII sufrirían numerosos ataques corsarios. Entre los primeros están los corsarios ingleses Job Hawkins y Francis Drake, que atacaron a la población en mayo de 1567 y en abril de 1568, quemando casas y apoderándose del tesoro de la Real Hacienda, ¿no? En castigo por no acceder el gobernador español en comprarle 200 esclavos que traían de las costas de Guinea, ¿no? También mandaron a incursionar al interior a un grupo de piratas de su tripulación por medio de los caminos montañosos, y bueno, estos piratas tenían como misión tomar a la Nueva Valencia del Rey, ¿no? La ciudad de Valencia, dando lugar a enfrentamientos. Y bueno, casi al mismo tiempo llegaron otros piratas, pero esta vez franceses. Está el caso de Jean Sores y Jean Bottoms. Este último en 1567 se alió con el pirata inglés John Lowell, enviado por Hopkins haciendo destrozos. Y el 8 de septiembre de 1567 el francés Nicolas Valier saqueó Burburata para luego dirigirse a Coro y asaltarla. Bueno, el asedio de los piratas en el transcurso de los años siguientes era tal que en 1677 Valencia fue saqueada e incendiada por piratas franceses como consecuencia de estos ataques continuos, ¿no? Y bueno, a partir de 1568 los habitantes fueron abandonando poco a poco la población para radicarse en otras ciudades del interior más seguras, como podría serlo Valencia, ¿no? Para el año de 1730 es que fundada la ciudad de Puerto Cabello, que por facilidades de atraque de los navíos y mayor seguridad, pues desplazó al puerto de Borburata, convirtiéndose en el principal fondeadero de la provincia venezolana, ¿no? Así que bueno, interesante la historia de Borburata y todos estos ataques piráticos que sufrió durante la época hispánica. Vamos con el número 6. Y bueno, a fines del siglo XVI y comienzos del siglo XVII, Maracaibo se convirtió, hay que decirlo, en centro de intercambio y vínculo con puertos hispanoamericanos y peninsulares, lo cual despertó la codicia de piratas y corsarios al servicio de las potencias enemigas de España. Estos actuaban de acuerdo con criterios personales y la política de sus países también frente a la corona española. Y bueno, como consecuencia, Maracaibo y también el pueblo de Gibraltar al sur del lago de Maracaibo fueron intermitentemente atacadas por filibusteros holandeses, ingleses y franceses. Bueno, a inicios de 1642, corsarios holandeses entraron al lago de Maracaibo, saquearon y quemaron los pueblos de Somocoro, Mocosa y Gibraltar. En 1643, el pirata inglés William Jackson saqueó Maracaibo con más de 1000 hombres ante la resistencia
regresa y ahí lo espera el gobernador de Venezuela, Ruy Fernández, para enfrentarlo con tropas. Y bueno, Jackson es perseguido hasta la isla de Bonaire, donde es derrotado, pero escapa a la isla británica de Jamaica. Y bueno, en 1666, Miguel el Vasco y Jean el Olonés, con una flota de 8 naves y 650 hombres, saquean Maracaibo, permanecen 15 días y capturan un gran botín. Durante los 2 meses siguientes, el Olonés pues asolará a otras poblaciones del lago de Maracaibo. Lo haremos más adelante largo y tendido del Olonés en este top 10. Pero bueno, continuando hablando de los ataques piratas de Maracaibo, en 1669 es atacada la ciudad por Henry Morgan, ¿no? Este famoso pirata británico, y sometió pues a los pobladores a palazos, quemaduras, ahorcamientos y saqueos para superar pues también la barra del lago de Maracaibo y el bloqueo español que se tenía de 3 naves. Morgan incendió un barco y lo dirigió contra la nave de almirante, incendiándola también y navegó luego hasta Jamaica, ¿no? O sea, para poder escapar de esa barra que existe en el lago de Maracaibo y en el que encallan muchos barcos, ¿no? Y bueno, también tenemos otro ataque que sufre Maracaibo en 1678 por el corsario francés Francisco Gramont, que penetró en el lago con 12 barcos y 700 hombres y captura el fuerte de Zapara. Esto le permite estar 6 meses en la región, ¿no? Asaltando. Y bueno, en Maracaibo quemó casi todas las casas y templos, quedando en pie una ermita. Esto llevó, como hemos dicho anteriormente, a la corona a construir una serie de fortificaciones como el Castillo de San Carlos, el muro de Maracaibo, ¿no? O la muralla de Maracaibo, y acabar pues con el terror pirata. Y hoy se desconoce que Maracaibo se hizo visible ante el mundo por primera vez por culpa de estos piratas que le asaltaron sin piedad, ¿no? Y hay que decirlo, está en la fama que aparece en películas de Hollywood como la película Piratas de Roman Polanski, donde la sobrina del gobernador de Maracaibo, llamada María, secuestrada y van hasta Maracaibo para cobrar el rescate, ¿no? Estos piratas. Una película que es todo un clásico, ¿no? De los años 80. Vamos con el número 7. Y bueno, en el número 7 tenemos que hablar de la Guerra de Sucesión Española, que fue un conflicto internacional por la sucesión al trono de España tras la muerte del rey Carlos II. Y durante 12 años, entre 1701 y 1713, las principales potencias europeas se enfrentan por todo el mundo para decidir quién se quedaría con la corona española, si Felipe V de Borbón o el archiduque Carlos de Austria, ¿no? Bueno, potencias como Gran Bretaña o las Provincias Unidas de los Países Bajos apoyaban a los austracistas y las provincias de ultramar españolas se mantienen leales a la causa de los Borbones encabezados por Felipe V, ¿no? Bueno, y la guerra también tuvo algún episodio en la América Española con combates navales e incluso con la conspiración austracista en Caracas, ¿no? La cual fue desarticulada. Pero es muy poco conocido que la costa de Venezuela sufrió varias incursiones corsarias durante la guerra, ¿no? Y cita el historiador venezolano Luis Brito García en su obra Demonios del Mar, Piratas y Corsarios en Venezuela 1528-1727, como una de estas naves corsarias neerlandesas encalla en la isla de Coche en el año de 1706. Citamos al historiador, abrimos comillas. Desde que los holandeses intervienen en la Guerra de Sucesión Española, también cubren con sus correrías los mares de la provincia de Margarita. Prueba de ello es el hecho de que el 10 de febrero de 1708 el gobernador de Margarita, don José de Alcántara, informa a la corona española que con los rescatados de una nave holandesa que encalló en los bajos de Coche, pagó la reparación de las caras de 3 cortinas y los frentes y flancos de 2 baluartes del castillo de Pampatar, fuerza principal de esta isla, que por falta de medios están todas en el suelo, manteniéndose solo con el terraplén y que necesita hacerle esplanadas a la artillería, pues por su falta se rompió una cureña al hacer la salva al nacimiento de mi príncipe. Aquí Brito está citando a Marcos Dorta, Materiales para la Historia de la Cultura Venezolana, página 112. Y bueno, los efectos recatados, dice Brito, han de ser considerables para que con ellos se pueda pagar la reparación de la fortaleza. No hay noticias del hombre de la nave varada,
del destino de su tripulación ni de la fecha exacta del accidente. Este no ha de ser demasiado anterior a las reparaciones, pues el mar habría dispersado o destruido las mercancías y aparejos del pecio. Fin de la cita. Bueno, al referirse del castillo de la ciudad de Papatar, en la isla de Margarita, es el castillo de San Carlos de Borromeo, ¿no? Uno de los castillos más hermosos y vistosos que todavía siguen en pie en el actual territorio venezolano. Así que bueno, vamos con el número 8 y vamos a hablar de uno de los piratas más famosos de la historia. Es el famoso pirata inglés Edward Teach, mejor conocido como Barba Negra, ¿no? Que llegó a asaltar a poblaciones de la costa venezolana y es muy desconocido, ¿no? Bueno, durante la Guerra de Sucesión Española que hemos hablado anteriormente, pues Edward Teach, Barba Negra, ejerce el corso tomando como base a la isla de Jamaica y culmina la guerra, y culminada la guerra, se convirtió en pirata, ¿no? Toma por base a Providence y Carolina del Norte, los actuales Estados Unidos, ¿no? O las antiguas 13 colonias británicas. Y desde ahí, en el año de 1716, asalta la isla de Trinidad, que recordemos estaba bajo administración de la provincia de Guayana, que es el actual territorio, que está en el actual territorio venezolano. Y bueno, cita el historiador venezolano Luis Brito García en su obra Demonios del Mar, Piratas y Corsarios en Venezuela, 1528-1727, lo siguiente. El minucioso historiador holandés Hendrik de Leeuw describe su acometida sobre Trinidad precisando que Tech era buen psicólogo y navegó ceñido al viento, causando tal consternación entre los pacíficos habitantes que casi murieron de miedo antes de que empezaran los fuegos artificiales. Esto lo cita Brito del libro Crossroad of the Buccaneers, J.B. Lippincott Company, Londres 1937, de Hendrik de Leeuw, ¿no? Este historiador holandés. Y bueno, la presa elegida es, desde luego, la ciudad o el pueblo de Puerto España, la isla de Trinidad, víctima favorita de los invasores desde tiempos de Walter Raleigh, ¿no? Y según Deliu, el excéntrico pirata la saquea asegurándose un tremendo botín y tesoro, y luego, como si nada hubiera sucedido, inocente como un cordero, e hizo vela tranquilamente, ¿no? Y bueno, el historiador Jesse A. Noel precisa que parte del botín consiste en un bergantín español anclado fuera de Puerto España y cargado con cacao de Trinidad destinado para Cádiz. Esto lo cita Jesse Anuel en el trabajo Trinidad, provincia de Venezuela, Academia Nacional de la Historia de, 1972, página 22 a 23, ¿no? Y bueno, hay que decir que Barba Negra atacó otras posiciones españolas también en el Golfo de México, además de la provincia de Venezuela o la de Guayana, ¿no? Y Trinidad. Eh, y poblados también de la península de Yucatán, lo que le valió el mote del Gran Diablo, ¿no? Por los hispanos. Y bueno, Barba Negra también atacaba las posiciones francesas e inclusive británicas en el Caribe, lo que hizo que se convirtiera en el enemigo de la Royal Navy, ¿no? Y su ataque más sonado fue realizado en Charleston, en Carolina del Sur, en mayo de 1718, 2 años después del ataque a la isla de Trinidad, hay que decirlo, el 22 de noviembre de 1718, pues Barba Negra murió tras enfrentarse a varios buques británicos dirigidos por Robert Maynard, y el navío de Tech pues encalló además en un banco de arena cerca de la bahía de Beaufort, en Carolina del Norte. Y bueno, terminó decapitado por Maynard para cobrar la recompensa, ¿no? Así que bueno, delincuente tiene que morir de esta forma, ¿no? Que a hierro mata, a hierro muere. Vamos con el número 9. Quizás de los piratas del Caribe más conocidos es Jean David Nao, ¿no? Llamado el Olonés, famoso por su crueldad a la hora de atacar poblaciones y su odio contra España. Y este bucanero francés aparece en el Caribe en 1650 como siervo, y luego de ser liberado en 1653 se refugia en la famosa isla de la Tortuga, al lado de la isla de la Española, ¿no? Ahí organiza un barco y se dedica a asaltar embarcaciones y puertos españoles. Su primer ataque será en Campeche, en México, donde es herido, luego acecha barcos en la costa de Cuba y posteriormente se asocia con otro pirata, Michel Levasque, ¿no? El Vasco, con quien organiza un ataque
de gran escala a la próspera región del lago de Maracaibo, como hemos señalado anteriormente, ¿no? En 1666, con la flota, con una flota de 8 naves y 650 hombres, se dirigió al Golfo de Venezuela y de allí pasó a saquear Maracaibo y San Antonio de Gibraltar, permaneciendo 2 meses en la zona, robando un inmenso botín. Y algo que cita el historiador venezolano Caracciolo Parra Pérez es lo siguiente: abrimos comillas, los leones acostumbrados a sacar la raíz de las uñas a sus víctimas o hacerlas saltar los ojos de las órbitas por medio de una cuerda apretada alrededor de la cabeza. En Gibraltar, su banda violó a las mujeres y encerró a gran número de habitantes de ambos sexos y toda edad en una iglesia donde murieron de hambre. Fin de la cinta. Y bueno, Alexandre Exquemelin, que era el médico de esta tripulación pirata, pues se recoge en sus memorias un caso donde es testigo de Maracaibo y cita lo siguiente. Abrimos comillas. En los primeros momentos del saqueo, habiendo hecho un prisionero, el olonés le exigió que condujera a sus hombres a aquellos lugares donde hubiera mayores riquezas. Pero el prisionero era muy bravo y se negó. El olonés ordenó que lo amarraran un árbol y cuando sus hombres se hubieran apresurado a cumplir esta orden, él de un tirón separó el pecho del prisionero su casaca y luego extrajo su cuchillo y le asentó un descomunal tajo que le desgarró la carne. La sangre brotó enseguida, pero esto no conmovió al olonés. Con la ferocidad que le daba su odio a los españoles, introdujo la mano en la herida del prisionero y le arrancó el corazón que ofreció a uno de sus propios hombres. Este se lo comió crudo con la carne aún palpitante. Fin de la cita. Lo que dice es que Melín, que es el médico eh, de esta tripulación pirata. Lamentable. Y bueno, en 1669, curiosamente, este pirata, el Olonés, morirá en la selva del Darién cuando la tribu Cuna lo descuartiza y se lo comen, ¿no? Cosas del destino. Así que bueno, vamos con el número 10 de este top 10. Recordamos que el orden de este top 10 no es por importancia, sino simplemente es al azar, ¿no? No quiere decir que una sea más importante que la otra. Y bueno, tenemos que hablar de otro pirata que hizo bastante daño en el territorio de la actual Venezuela, como lo es Christopher Minks, que fue uno de los corsarios ingleses más crueles del Caribe en el siglo XVII. Nació en el año de 1625 bajo el seno de una familia acomodada en Norfolk. Ahí, bueno, a temprana edad se alistó en la Royal Navy y para 1656 llega a la isla de Jamaica, donde se involucra en la defensa de la isla en 1658. Y bueno, ese año es nombrado comandante naval, actuando como corsario durante la guerra anglo-española, atacando varios puertos hispanos en el Caribe y tratando de capturar a la flota de India. Y entre marzo y abril de 1659, el gobernador de Jamaica envió 3 fragatas con 300 hombres bajo el mando de Christopher Minks a asaltar las costas de la provincia de Venezuela. Minks, pues hay que decirlo, tomó la ciudad de Cumaná, al oriente de la actual Venezuela, en aquel momento provincia de la Nueva Andalucía. Y bueno, y después intentará atacar a la ciudad de Puerto Cabello y la saquea y la roba y después quema la ciudad de Coro, ¿no? Todo esto en la provincia de Venezuela. Y bueno, este ataque a Coro es uno de los grandes botines corsarios de la historia, ¿no? De uno de los más grandes. Y el ataque más destructivo para la población de Coro, hay que decirlo, de todos los que sufrió por parte de los piratas. Y bueno, en el mix se lleva los bienes de las iglesias, de los vecinos y del mismo rey de España, saqueando la Real Hacienda. Y cautó pues un gran botín de plata en 20 cofres, cada uno tenía un peso de 175 kilos, sobre 1,5 millones de monedas de real de A8, valorado en aproximadamente 32,5 millones de libras esterlinas en la actualidad. Y bueno, no se había capturado tal riqueza desde los tiempos del corsario Francis Drake, ¿no? En la América Española. Pero Minsk decidió desobedecer el derecho británico al no llevar el botín al gobierno colonial de Jamaica, donde se le obliga a compartir el robo con el gobernador Edward de O'Donnell. Y bueno, con el tesoro de la corona inglesa, ya que dividió el botín entre él y sus bocaneros, ¿no? Y bueno, cuando regresó a Port Royal en Jamaica fue arrestado por las autoridades por malversación de fondos y enviado de vuelta a Inglaterra a bordo del barco Marston Moor.
Y bueno, el gobierno español de Su Majestad Católica protestó ante el gobierno inglés de Oliver Cromwell al recibir las noticias de las acciones llevadas a cabo por el corsario Binks en Venezuela, aunque hay que decirlo, fue en vano, ya que el gobierno de la restauración inglesa lo mantuvo en su mando y en el año de 1662 lo devuelven a la acción en el Caribe, ¿no? En la región del Caribe. Así que bueno, como estamos hablando de un tema tan especial como son los piratas en el Caribe, ¿no? Un tema que gusta mucho a la gente y en especial los piratas, los ataques piratas, la presencia pirata en Venezuela, que es poco, es muy desconocido, ¿no? Se sabe mucho de los piratas del Caribe, pero los que tuvieron acción en Venezuela muy poco, pues vamos a tener que sacar un bonus, ¿no? Otro caso bonus en este top 10. Así que vamos con uno más, con el número 11. Y bueno, hay que decirlo, la provincia de Venezuela fue uno de los focos de enfrentamiento durante la Guerra de Sucesión Española, como hemos dicho anteriormente, y señala el historiador Carlos González Batista en su obra Historia de Paraguaná cómo los corsarios ingleses en 1705 hacen razias de indígenas en la península de Paraguaná para después venderlos como esclavos en Inglaterra. Y según el testimonio del capitán indígena Juan Matías Sánchez, cita lo siguiente, abrimos comillas, estando el declarante como capitán, que la ocasión era del pueblo de Señora Santa Ana, donde es natural, la señora Santa Ana es la ciudad de Coro, con otros 12 indios y un muchacho en el puerto que llaman del Guanaro, por guardar vigía del por qué estaban en dicho puerto dos balandras divididas una de la otra, siendo como después se vio la una de corsarios ingleses y la otra donde venía el dicho Don Franco, Andrés de Meneses, quien le envió a avisar desde a bordo de su balandra en una lancha que estuviesen con cuidado, porque la otra embarcación que allí estaba era de los ingleses y pudiera hacerle algún daño. Y el tal aviso fue el venir del día y luego dentro de la media hora, estando el declarante almorzando con los otros indios de su cuadrilla, se hallaron cercados de más de 50 hombres ingleses con escopetas y alfarces, que no le dieron lugar a coger sus barcos y flechas y los amarraron, menos al declarante con unas cuerdas que traían percibidas y los llevaron así amarrados a bordo de su balandra habiéndoles cortado las cuerdas de los barcos y matándoles dos bestias mulares, y como a las 10 del día vino a bordo de dicha balandra inglesa el dicho capitán Don Franco Andrés, y estuvo hablando con los ingleses sobre que los volvieran a soltar y echar en tierra, y dichos ingleses decían que no querían, que los habían de llevar a Inglaterra para venderlos. Y viendo dicho capitán Franco Andrés el rigor de los dichos ingleses y teniéndoles las armas, trató de resgatarlos al declarante y sus compañeros, y dio por ellos porción de plata y harina, con cuya diligencia los sacaron de debajo de la escotilla donde los habían metido amarrados, y los soltaron y se los entregaron a dicho capitán Andrés, quien en su lancha los llevó a tierra y se les dio algunas cosas que comer y agua, de que quedó el declarante muy agradecido y sus compañeros. Fin de la cita, ¿no? Bueno, se pudieron salvar estos indígenas gracias a la acción de este capitán Andrés, si no hubieran sido, como hemos dicho, vendidos como esclavos en Inglaterra. Así que gracias a este rescate, pues lograron salvarse de esta maldad pirática británica. Así que bueno, hemos llegado al final de este top 10 ataques piratas en Venezuela. Quiero recordar, ¿no? Y traer a colación, recomendarles, si les gustan los temas de piratas, esta revista Despertaferro, ¿no? Y su número de piratas en el Caribe, que trae información valiosísima sobre estos enemigos de la monarquía hispánica, ¿no? Nos hablan de las tácticas utilizadas por los piratas en el Caribe, los ataques a Panamá, hablan también, como no, de los ataques a Maracaibo, de los refugios de piratas también, como lo puede ser la isla de la Tortuga,
Traen muchos temas interesantes, ¿no? Cómo era la vida a bordo de los piratas, etcétera, ¿no? Estos piratas que hay que decirlo, el cine hollywoodense y la cultura anglosajona, pues le han dado, los han blanqueado, ¿no? Porque hay que decirlo, eran los delincuentes, eran, para decirlo en venezolano, los malandros de su época y y la cultura anglosajona y el cine de Hollywood pues han tratado de blanquearlos y darles imágenes de héroes cuando no es así, ¿no? Y bueno, en esta revista pues se habla muy bien de este tema, recomendada esta revista de Despertaferro, número 17 Piratas en el Caribe. Bueno, también recomendar el libro del historiador Luis Brito, que anteriormente lo hemos citado, ¿no? Ese libro que es de los pocos que se le han dedicado al tema de los piratas en territorio venezolano, como es Demonio del Mar, Piratas y Corsarios en Venezuela 1528-1727, que es muy fácil de conseguir en las redes. Así que bueno. Recordarles que si les gustó este vídeo, darle me gusta y compartirlo para así llegar a más público. No dejen de suscribirse a nuestro canal de YouTube y darle a la campanita para así estar informados de todos los vídeos que subimos, estos top 10 y también las entrevistas que hacemos con historiadores e investigadores del mundo hispánico en general. Les recordamos que nuestros artículos de investigación histórica siempre los estamos publicando tanto en Instagram como en Facebook de Venezuela Provincial. Diariamente estamos publicando pues nuestros artículos de investigación histórica. Si quieren ser mecenas o patrocinantes de este proyecto de divulgación histórica, pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial, cuando solo 1 euro lo que cuesta un refresco, una lata de refresco en un supermercado, pues ya nos están ayudando en esta labor de divulgación histórica. Así que entren al Patreon de Venezuela Provincial y háganse mecenas y apóyennos, porque sin su apoyo, pues este proyecto depende de este proyecto, ¿no? De que podamos dedicarles más o menos tiempo y así ustedes aprender de nuestra historia hispánica sin leyendas negras y sin leyendas. Así que bueno, hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Adiós.